cual aferrarnos. Gracias, Dios, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, abran su Biblia ahora sí, por favor, en Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20. Okay. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien habla de ti, pero te describe de una forma que no eres. O sea, por ejemplo, llegan y, mira, te presento a Gerardo, él es medio serio, o es que es bien sangrón, o ¿sabes qué? Yo pensé que no era así, pero es así, ¿no? Y entonces empiezan a describirte o a hablar de ti alguien que te presenta, pero no eres así. O sea, empieza a hablar de cómo se supone que tú eres, pero tú escuchas a la persona y dices, no, ese no soy yo. Eso a mí me ha pasado algunas veces y la verdad es que no se siente bien. Especialmente si quien te está presentando dice conocerte. O sea, imagínate que es alguien cercano a ti y entonces te empieza a presentar de una forma en la cual dices, no, espérate, ese no soy yo. Y lo estaba pensando porque muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. A veces creo que en nuestra fe, en nuestra manera de vivir el cristianismo, en nuestra manera de acercarnos a Cristo, no lo negamos, no lo rechazamos, quizás incluso no le faltamos al respeto, entre comillas, pero no lo describimos como es. Lo reducimos, lo hacemos a nuestra imagen. Y ese es un gran riesgo. ¿Sí? Hoy vamos a ver el segundo mandamiento que conecta con la semana pasada, donde hablábamos evidentemente de que no pondrás otros dioses delante de mí y hablábamos de la idolatría. Hoy vamos a ver el segundo mandamiento que más allá de prohibir ídolos físicos, tiene que ver con una prohibición de moldear a Dios a nuestra manera. Porque Dios no es una figura, Dios no es una idea, Dios no es una emoción. Y cuando tú y yo reducimos a Dios a eso, entonces nos perdemos de la plenitud de su gloria, porque esta plenitud increíble, gloriosa, majestuosa que tiene Dios, se pierde en la imagen que nosotros queremos que Dios tenga. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar leyendo el mandamiento, la palabra por completo. Se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6, y luego los vamos a desmenuzar frase por frase. Versículo 4 dice, no te harás ningún ídolo, y subraya esa parte, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vamos a comenzar con el mandato. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la instrucción que Dios nos da? Versículo 4. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuál es la idea central de este mandato, de este mandamiento y de esta instrucción? Este mandamiento no tiene nada que ver con el primero, no está repitiendo el primero, sino que más bien lo está desarrollando, le está agregando elementos a qué significa poner un Dios delante de mí o hacer un Dios. Porque el primer mandamiento, no pondrás ídolos delante de mí, prohíbe adorar a otros dioses. Este segundo mandamiento prohíbe hacer representaciones del Dios verdadero.
Y cuando tú y yo pensamos en representaciones, y más si vienes de un contexto católico, lo que te vas a imaginar es el niño Dios, el Jesús crucificado, las imágenes que te encuentres en una iglesia católica. Y entonces nosotros, como lo decía la semana pasada, como buenos creyentes regenerados por el Señor y el Espíritu Santo, nos creemos superiores porque no tenemos imagencitas en la casa. Y creemos que por eso ya no tenemos un tema de idolatría o ya no estamos faltando a este segundo mandamiento. Porque cuando pensamos acerca de representaciones, tú y yo pensamos representaciones e imágenes físicas y palpables a las cuales yo venero. Pero la idolatría no tiene solo que ver con arrodillarse o esperar algo de una estatua o de una imagen o de un santo o de algún elemento que tú veneres. La idolatría tiene que ver con hacer una imagen de Dios, moldear a Dios a mi gusto. Las palabras ídolo, que es pesel, y semejanza, que es temuná, abarcan cualquier forma visual. ¿Ok? ¿Por qué Dios manda esto? Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, la bondad de Dios, cualquier atributo que tú conozcas de Dios es demasiado grande, es demasiado glorioso, es demasiado increíble, ancho, alto, profundo para ser contenido o siquiera para intentar ser representado. Estaba meditando en esto porque hace mucho Sara y yo estábamos platicando de este tema que yo traigo de buscar el rostro de Dios. Y le decía que me gustaría tener una imagen en la oficina al respecto, pero llevamos varios meses pensando cómo representas la búsqueda del rostro de Dios. O sea, ¿cómo puedes pintar eso? Cuando entiendes que la gloriosidad, la gloria, la magnificencia, la majestuosidad de Dios es tan grande, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo aterrizo a una pintura o una imagen que represente esto? ¿Ok? Entonces, Dios verdaderamente es muy grande y glorioso para ser contenido en una imagen visual. No importa la imagen, cualquiera que sea, va a terminar limitando su gloria, limitando el atributo. Cuando tú y yo reducimos a Dios a una imagen o a una emoción, o siquiera a un concepto hecho a tu medida, estás robándote a ti mismo la experiencia de su plenitud. O sea, si tú crees, o más bien, si tú no has sido capaz de experimentar la plenitud de Dios, es probablemente porque estás reduciendo a Dios. Y esa versión reducida del Dios que tú has creado no te puede llenar. El único Dios que te puede llenar es Dios en su plenitud. Por eso en Efesios 3:19 dice de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seas lleno a la medida de la plenitud. O sea, entre más conoces y conoces y conoces del amor y vas conociendo y conociendo y conociendo y experimentando y creciendo en el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento que ya tienes, a medida que tú creces en ese amor, eres lleno de su plenitud. El error que tú y yo cometemos es que intentamos reducir a Dios a nuestras necesidades terrenales limitadas y no eternas, y decimos, con esto lléname. Y Dios dice, es que no, eso que tú creaste, esa imagen, ese concepto, esa emoción que tú creaste de mí, nunca te va a llenar. Entonces, sí estás intentando llenarte de Dios, pero del concepto que tú has creado de Dios. Ahí está el problema. El Dios que te rescató, el Dios que te salvó, el Dios que te liberó, no quiere que vivas con una versión recortada de Él. Él quiere verdaderamente llenarte a la medida de su plenitud. ¿Ok? Entonces, no viniste a la fe para conformarte con una figura, con una rutina, con una emoción bonita. Venimos al mundo a conocer a un Dios vivo que es capaz verdaderamente de llenarnos de su presencia real.
¿Y esto cómo conecta con nosotros? Porque les digo, en nuestra mente hablamos de hacer imagen y entonces pensamos inmediatamente en estatuas, en ídolos, en cosas de ese tipo, pero quiero que pienses cuál es la imagen que tú tienes de Dios en tu vida. Porque quizás tienes la imagen de un Dios amoroso, y eso está muy bien, pero has recortado la parte de un Dios iracundo ante el pecado. Entonces, si yo me aferro al amor de Dios, pero olvido la ira que el mismo Dios siente por el pecado, tengo una imagen de un Dios incompleto que definitivamente va a afectar mi día a día. Quizás tú tienes la imagen de un Dios que consuela. Y entonces sí, está padrísimo creer en un Dios que consuela. Pero se te olvida que ese mismo Dios que consuela es un Dios que corrige. Y es un Dios que disciplina. Quizás tienes un Dios capaz de entender todo lo que te pasa. Y es un Dios que te ama, que te cuida, que te protege, que te entiende, pero le quitaste la parte de un Dios que te exige y que demanda obediencia. Quizás eres una persona que tiene una imagen de un Dios que acepta tus luchas, que pelea contigo, que está al pie del cañón cuando tú lo necesitas, pero le has quitado la parte del Dios que te llama a cargar su cruz, o más bien, a cargar tu cruz y caminar con Él como Él lo hizo. Quizás adoras y amas pensar en la imagen de un Dios que bendice tus planes, pero le quitas la parte del Dios que dirige tus pasos. O crees en un Dios que es consejero, que es consultor, que es guía, pero le quitas la imagen de rey y señor de tu vida. O quizás eres alguien que piensa que un Dios que te hace sentir bien, pero que no te llama a rendirte. Un Dios que busca tu felicidad, pero no tu santidad. Un Dios que es como un padre que te consiente, pero no como un padre que te disciplina. Un Dios que te ama tal cual eres, pero que no te llama a transformarte en quien Él quiere que seas. O un Dios que has hecho a tu medida en vez de creer en un Dios que te transforma a su imagen. Y ese es el problema. El mayor riesgo que vive el cristianismo moderno, lo he dicho muchas veces, no es abandonar a Dios. Es moldearlo para que se acomode a nosotros. Es creer que venir a una iglesia es suficiente. Es creer que de vez en cuando orar por los alimentos es suficiente. Es creer que ahí ser buenos es suficiente. Ese es el mayor riesgo del cristianismo moderno. Hacer que Dios se acomode a lo que a mí me sirve y me hace sentir cómodo. El problema no es solo moldearlo o hacer imágenes que nos acomodan. Porque vamos a suponer que todavía, cometes el error de reducir a Dios a un concepto, a una imagen, a una necesidad. Lo que hacemos después es peor. Nos rendimos a esa imagen que creamos. Y entonces vemos cómo el siguiente verso nos muestra que la verdadera tragedia no es fabricar un concepto limitado de Dios. La verdadera tragedia es inclinarnos, adorar, reverenciar a este concepto limitado de Dios, abrazarlo, defenderlo y vivir según Él. Por eso yo he sido bien insistente con ustedes en utilizar el método ARDE para estudiar la Biblia. Porque lo primero que tienes que hacer es buscar quién es Dios, reverenciar lo que Dios ha hecho, no limitarlo a lo que necesitas de Dios. Si tú comienzas a buscar a Dios desde el verdaderamente saber quién es Él, corres menos riesgo de solo buscar lo que necesitas de Él. Y una vez que tú cometes este error, la advertencia que te hace Éxodo capítulo 20, versículo 5, en la primera parte, te dice, no lo adorarás
ni los servirás. ¿Ok? ¿Cuál es la advertencia ahí? Dios prohíbe dos cosas: hacer imágenes y adorarlas como si fueran Él. Entonces, repito, esto no significa arrodillarte ante una imagen. Esto significa depender de una imagen que no es Dios. Vivir para un Dios que no es Dios. Rendirte a una imagen de un Dios que no es Dios. Y por si fuera poco, esperar que te recompense por medio cumplir lo que tú medio conoces de Él. Ese es el gran riesgo. Que estamos aquí sentados creyendo, dependiendo, viviendo y rindiéndonos ante Dios, pero no lo estamos haciendo ante Dios, lo estamos haciendo entre la imagen que creamos y que nos funciona de Dios. Porque si verdaderamente conociéramos al Dios verdadero, nuestras vidas serían bastante diferentes de lo que son. Y entonces el problema es que como limitamos a Dios a un concepto limitado, cometemos el error de creer que ya lo conocemos. Y que como ya lo conozco, como ya tengo un tiempo escuchando de Él, ya conozco lo que necesito conocer de Dios, y entonces ¿qué? Dejo de buscarlo. Y me conformo con la imagen que tengo de Dios. Dejamos de buscar a Dios y entonces nos enfocamos en lo que podemos obtener de la imagen que tenemos de Dios. Quiero que pongamos un poco de contexto a este mandamiento o palabra. En las religiones antiguas, la verdadera creencia, recordemos que Israel aquí es un pueblo que no ha tenido una relación con Dios. O sea, vienen los patriarcas, nace Jacob, se convierte en Israel, tiene a sus 12 hijos. Hasta ese momento la única revelación que han tenido es lo que Dios le ha dicho a Israel, las promesas que Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Están aprendiendo a conocer y a habitar en una teocracia, ¿ok? Dirigidos por un Dios que no conocen y no entienden. El único contexto que ellos tienen es cómo opera el mundo de aquella época. Y en aquella época se creía que un ídolo, la imagen que ellos hacían, se creía verdaderamente que esa imagen contenía al Dios. Entonces, era como la cultura de aquella época decía, si yo hago una imagen de este Dios, tengo la presencia de Dios conmigo. Y era como un cuidado que tenían de ese Dios, como un medio de conexión con Él. Esta imagen como tal, de alguna manera garantizaba cercanía, garantizaba presencia, pero también lo hacía manipulable. Me acuerdo, tenía meses de empezar a caminar con el Señor, me acababan de regalar mi primera Biblia y ya había entendido este concepto de las imágenes y todo esto, y entonces yo voy en el río Santiago, me estampo, destrozo mi carro y me bajo, y gracias a Dios bajé con un moretón. Yo veía el carro y dije, no sé cómo me salí nomás con un moretón, y entonces mi mente bebé de esto, dijo, sí, ya sé por qué fue, porque traía la Biblia en la guantera. Por supuesto que no es como que la Biblia creó un campo de fuerza a mi alrededor. O sea, Dios me protegió, definitivamente, pero no porque traía la Biblia ahí. Y el problema es que nosotros a veces creemos eso, ¿sí? Entonces, hacemos de esta imagen que tenemos, generamos una conexión con esta imagen, pero el problema es que manipulamos a Dios a la imagen que queremos tener de Él. Y yo no sé si tú alguna vez has tratado de manipular a Dios. Yo sí. Porque la idolatría, en la cultura antigua, el tener un ídolo de un Dios, lo que hacía era ofrecer seguridad inmediata, conveniencia y normalidad. ¿Te suena familiar a cómo vives tu cristianismo? Vivimos un cristianismo seguro, conveniente y normalizado. Un cristianismo que no incomoda. Un cristianismo que se adapta a lo que necesitamos, a lo que me funciona. En los tiempos antiguos se tenía el ídolo ahí y se le daba de comer al ídolo, se le llevaban ofrendas al idolito que tenías ahí,
para obtener cosechas, para obtener fertilidad, para obtener éxito. Y hoy quizás no traemos unos taquitos aquí para el pastor, ¿verdad? Pero sí, usas tus oraciones, usas tu servicio, usas el venir a la iglesia, usas el orar, usas el leer la Biblia como una moneda de cambio con Dios. Es que yo ya hice esto, por lo tanto, ahora espero esto. En lugar de entender que lo que hacemos no es para obtener, lo que hacemos es fruto de lo que ya tenemos. ¿Cómo se ve esto hoy con nosotros? ¿Obedezco a Dios? Sí, lo obedezco, pero lo obedezco porque espero que me bendiga como yo quiero. O quizás sirvo a la iglesia, sirvo a Dios, pero lo hago esperando tener un trato especial con Dios. O quizás yo oro muchísimo, pero solo cuando estoy en crisis o necesito algo. O quizás soy generoso y diezmo, esperando solo la multiplicación de lo que doy. O quizás me porto bien, porque espero que Dios me dé algo a cambio. Eso es manipular a Dios. Es lo mismo que hacían las culturas antiguas llevándole sus ofrenditas a sus ídolos. Es falsa adoración y es idolatría. Entonces, la verdad es que yo estaba leyendo esto y estaba estudiándolo y dije, está muy fuerte esto. Porque entonces creemos y vivimos bajo el concepto de que no, es que Jesús vino a eliminar esto. No, Jesús vino a confirmar esto. Ahorita vamos a ver por qué. Dios no es un medio, Dios es el destino, Dios es el premio, Dios es la recompensa, Dios es todo. Y tú y yo lo manipulamos y lo transformamos en un medio para obtener la vida que queremos. Y entonces sería importante que tú analizaras si tu vida de fe, si tu vida de oración es el resultado de alguien que se sabe redimido, o si tu vida de oración, tu vida de fe y tu cristianismo es tu forma de manipular a un Dios para obtener lo que quieres. La forma en la que vives tu fe viene de lo que has recibido o surge de lo que quieres recibir. Si lo haces de lo que quieres recibir, es idolatría. La verdadera adoración no busca obtener algo. La verdadera adoración, la verdadera fe, busca estar con alguien. No se basa en lo que Dios da, sino se basa en lo que Dios es. Y de ahí viene y conecta la segunda parte del versículo 5 con el Dios celoso. Esta celosía santa de Dios. Versículo 5, la segunda parte. Porque yo, el Señor tu Dios, sois Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, la idea central en esta parte es que el celo de Dios, primero, no, hay gente que dice, no, es que yo soy celoso como Dios, y eso es tóxico. Hay una diferencia entre ser celoso y ser tóxico, ¿ok? Dios no tiene una celosía tóxica, Dios tiene una celosía santa. Es decir, no es un celo que surge de la inseguridad, es un celo que surge del deseo de tener exclusividad contigo. Básicamente es un celo que siente un esposo que es fiel y que anhela y desea verdaderamente no compartir a su esposa con nadie. Dios no comparte el trono de tu corazón. Cada vez que tú pones algo en ese lugar, Dios siente celos, pero su celo es un tema de protección, es un tema de corrección, es un tema de disciplina a quienes lo traicionan, y lo interesante que viene ahí es que lo hace generación tras generación. Ahora es importante aclarar algo aquí porque para mí este fragmento es uno de los versículos más sacados de contexto, ¿ok? Porque Dios no castiga a hijos inocentes por pecados de sus padres. ¿Ok? Si tú tienes en la mente que tu vida estás pagando pecados de alguien más, eso solamente lo hizo Jesús. ¿Ok? Jesús es la única persona que pagó y cargó con pecados que no eran suyos, y lo pudo hacer porque él mismo no tenía pecados.
¿Ok? Entonces, Dios no castiga a hijos inocentes por pecado de sus padres. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice claramente Deuteronomio 24:16. Si tú vas ahí un poco más adelante en tu Biblia, dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Y subraya, cada uno morirá por su propio pecado. ¿Ok? Lo que sí enseña este versículo es que si los hijos continúan los pecados aprendidos de sus padres, también serán juzgados. Cuando habla de generación tras generación, no habla de que yo pago las consecuencias del pecado de mis papás. Es que si yo sigo cometiendo los mismos errores de mis papás, pues estoy condenado a las mismas consecuencias de mis papás. ¿Ok? Entonces aquí entra este concepto hoy muy de moda de un pecado generacional. Pero no como una maldición automática, sino más bien como un tema de una inclinación heredada y como viene de mis papás, por lo tanto es normalizada, ¿no? Esta frase, ¿no? Hijo de tigre pintito, ¿no? O sea, la rama, ¿no? ¿Cómo es? El fruto no cae muy más lejos del tronco, una cosa así, ¿sí? Y es que como mi papá fue, yo estoy destinado a ser. Y es que como en mi familia hicieron, yo también. No. Pues definitivamente, sí es lo que aprendiste. Yo me acuerdo que una de las cosas que Sari y yo hacemos muchas veces en consejería prematrimonial es preguntar, ¿cómo resolvían los conflictos en tu casa? ¿Cómo se comunicaban tus padres? ¿Por qué lo preguntamos? Porque tú llegas al matrimonio creyendo que sabes cómo se debe de hacer, pero lo único que sabes es cómo lo hacían en tu casa. Y no quiere decir que eso está correcto. Entonces es importante que tú entiendas que cuando la Biblia habla de que generación tras generación es generación tras generación que sigue practicando las mismas inclinaciones y ha sido temas que ahora son normalizados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tus padres toleraron, tú terminas celebrándolo. Lo que fue oculto en una generación, ahora es cultura en la siguiente generación. Ve cómo va evolucionando el pecado en nuestras vidas. Hace mucho era pecado, no sé, hablar de temas sexuales. Hoy ya quien no habla es un anticuado. Y se vuelve un gran problema. Eso pasa en las familias. ¿Cuántas veces has escuchado frases como, así soy, así me educaron, en mi familia así somos, es que los Berrones somos así, es que los Pérez somos así, es que los González somos así? Mi papá era así, por lo tanto así soy yo. Y entonces normalizamos patrones de orgullo, patrones de violencia, patrones de religiosidad, patrones de idolatría, inmoralidades, abandonos, manipulación, infidelidades, y eso es lo que pasa de generación tras generación. Pero Dios no quiere que heredes un patrón roto, un ídolo. Él quiere que seas la generación que rompe esa cadena, que rompe ese pecado. Porque tal vez tú no tuviste un ejemplo de fe. Tal vez heredaste más traumas que dirección. Tal vez tienes más problemas que soluciones, pero en Cristo todos tenemos la capacidad y la posibilidad de comenzar algo nuevo. Dios no quiere solo confrontarte con un problema. Dios quiere verdaderamente redimir tu historia familiar. Y lo quiere hacer a través de ti. El celo de Dios no tiene que ver con un Dios tóxico ni un Dios inseguro. Es el resultado de un amor que busca ser exclusivo. Un amor que llama a romper con lo viejo y sobre todo a construir algo en su nombre. ¿Cómo lo podemos ver más claramente? Si lees el versículo 6, Éxodo 26, habla de maldición de hasta la tercera y cuarta generación. Pero el versículo 6 muestra misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios no solo advierte, Dios no solo castiga, Dios no solo disciplina, sino que promete, ¿ok? Sí promete un juicio justo generación tras generación, pero también promete una misericordia que se desborda para los que le aman. O sea, yo voy a juzgar como debe de ser
generación tras generación, si siguen con los mismos patrones, si siguen con los mismos errores, si siguen con las mismas inclinaciones. Pero si tú decides amarme y guardar mis mandamientos, entonces mi misericordia va a ser desbordante para ti y los tuyos. Porque a fin de cuentas, se nos olvida que el deseo de Dios no es castigar. El deseo de Dios es bendecir. Y Dios quiere bendecir generación tras generación a los que aman y caminan con Él. ¿Ok? Entonces, en este versículo hay un contraste bien poderoso. Juicio hasta la tercera y cuarta generación, misericordia hasta millares de generaciones. Sí conozco un Dios justo, sí conozco un Dios que castiga, sí conozco un Dios iracundo, pero su amor, su misericordia y su gracia es mucho más grande. Y a eso me puedo aferrar, porque al final Dios no está buscando a quién castigar. Dios va a castigar al que tiene que castigar, pero lo que Dios está buscando es a quien bendecir. Dios envió a su Hijo para bendecirnos, para encontrarse con nosotros. Su deseo no es destruir, su deseo es formar. ¿Ok? Su gracia siempre invariablemente va a ser más grande que su juicio. Entonces, misericordia aquí en este concepto se traduce como lo que veíamos la semana pasada, como una lealtad de pacto. ¿Te acuerdas? La semana pasada les dije la palabra esed, que es la lealtad como resultado de algo que haces. Aquí Dios está diciendo, yo voy a ser misericordioso a medida que tú me ames y guardes sus mandamientos. Voy a ser leal contigo porque tú eres leal conmigo. Y se cierra el ciclo. La semana pasada te pidió no pongas dioses delante de mí porque yo soy tu Dios, porque yo te salvé. Y a medida que tú haces esto, te voy a seguir bendiciendo. Y entonces se vuelve un círculo donde Dios bendice y me muestra fidelidad. Yo soy fiel, Dios bendice más, me muestra más fidelidad. Y nos encerramos en este pacto Gesed de lealtad. ¿Ok? Donde vemos el amor fiel constante de Dios que tiene hacia quienes le aman, quienes le buscan y quien sinceramente vive en obediencia como resultado del entendimiento y aceptación de su amor. Ahora, ¿cómo luce esto hoy? ¿Cómo lo conecto conmigo? Una persona que decide poner a Cristo en el centro de su hogar y eso comienza una historia nueva para su familia. ¿Cómo se ve tu familia nuclear? O sea, olvídate de la extendida. ¿Cómo se ve tu familia nuclear en el organismo familiar? Espero que habites en una familia donde todos son creyentes y disciplinarios, obedientes. Pero si no, tú tendrías que ser esa imagen diferente en un núcleo de juicio generacional. ¿Sí me explico? Tú tendrías que ser esa imagen que refleja y muestra la misericordia, la imagen de la familia que está comenzando una nueva historia para sus generaciones. Un padre o una madre que rompe con la cadena del pecado aprendido y por lo tanto ahora sus hijos tienen mayor libertad, no libertinaje, mayor libertad. ¿Ok? Quizás un joven o una joven que decide rendir su corazón por completo a Dios y eso lo convierte en el cimiento de un legado para una futura familia. Porque al final tenemos que recordar algo. Dios no está buscando perfección. Dios busca fidelidad. ¿Y por qué busca fidelidad? Porque Él es fiel. Porque Él nos ama. Entonces, cuando tú pienses en este mandamiento, en esta palabra, quiero que entiendas que no se trata de nunca fallar. Se trata de sinceramente amar e intencionalmente vivir como alguien que se sabe amado, que se sabe cuidado, que se sabe bendecido y que se sabe protegido. Porque lo que siembras hoy con amor y lo que siembras hoy con obediencia, Dios lo puede multiplicar en generaciones. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que así como Abraham caminó por fe
y esa fe se convirtió en la nación de Israel, ¿qué puede hacer Dios con tu fe hoy? ¿Cómo se puede ver tu fe en las generaciones siguientes de tu familia y de tu legado familiar? En lugar de abrumarnos por el pecado generacional, ocúpate de la bendición generacional que puede generar y formarse a través de tu vida. ¿Ok? Quiero que vayas a Colosenses capítulo 1, versículo 15, porque es la conexión perfecta con Cristo. Dios nos prohíbe hacer imágenes de un Dios, de un ídolo. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:15 nos revela quién es su verdadera imagen. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, el segundo mandamiento prohíbe hacer imágenes de Dios. Pero Dios mismo envió su imagen perfecta, Jesús, el Hijo. Jesús no solo nos muestra cómo es Dios, sino que se revela como Dios. Él es Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que Jesús no vino para ser contemplado, no vino para ser adorado, no vino para ser venerado. Jesús vino para ser conocido, para ser amado y para ser seguido. Por lo tanto, tú y yo ya no necesitamos una imagen de Dios porque tenemos a un Dios vivo, en carne. Ya no buscamos formas, buscamos a una persona. Ya no construimos altares de piedra, porque ahora tú y yo somos el templo vivo de Cristo. Entonces, ¿cómo se puede ver fallar este mandamiento hoy en día? Cuando tú haces de una emoción, cuando tú haces de una experiencia, cuando tú haces de un deseo o una necesidad, la medida de quién es Dios. Cuando tú necesitas que Él actúe de cierta manera para creer que verdaderamente está contigo. Cada vez que tú haces eso, cuando tú diriges tu fe y tu creencia en Dios en una emoción, experiencia, deseo o necesidad, estás haciendo una imagen de Él, estás haciendo un Dios a tu medida y estás dejando de lado al Dios revelado en la imagen de Jesús. ¿Quieres verdaderamente adorar a Dios? Voltea hacia Cristo. ¿Quieres verdaderamente adorar a Dios? Escucha su palabra. ¿Quieres verdaderamente adorar a Dios? Ríndete a su voluntad. Permanece en su verdad, porque al final Jesús es el cumplimiento total del segundo mandamiento. Jesús es la imagen que Dios hizo para verdaderamente transformar nuestra vida. Jesús es la imagen que Dios hizo para que yo pueda escuchar, la imagen a la cual yo me puedo rendir y sobre todo la imagen en la cual yo debo de permanecer. Por eso, como dice Efesios 3:19, a medida que yo conozco más de su amor, su plenitud me llena más. Jesús es el elemento que completa y cumple este mandamiento. ¿Ok? Entonces, al final, Dios no quiere que lo amoldes a tus deseos. Dios no quiere que lo amoldes a tu conveniencia. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que lo reflejes. La cadenita es muy sencilla. Dios nos dijo qué hacer. Tú y yo no podemos cumplir la ley. Dios crea a alguien, se hace a nuestra imagen en Jesús y nos dice, así se debe de ver a alguien que cumple la ley. Quiero que lo reflejes. Quiero que lo busques. Quiero que camines. Quiero que habites en Él. Quiero que lo ames en Él. Quiero que lo sigas a Él. Porque el verdadero peligro es moldear a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón según mis anhelos. Cada vez que tú conviertes a Dios en un Dios que cumple tus anhelos o en un Dios que acomoda a tu vida, estás cometiendo idolatría. Porque ¿sabes algo? Un Dios que siempre dice que sí, no es Dios. Un Dios que nunca te corrige,
no es Dios. Un Dios que solo quiere hacerte feliz, no es Dios. Un Dios que se acomoda a tu agenda, tampoco es Dios. Ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Ese no es el Dios que descendió en fuego en el Sinaí. Y mucho menos es el Dios que se encarnó y fue a la cruz. Jesús vino, además de para morir por nuestros pecados, Jesús vino para mostrarnos al Padre. No para que hagamos una figura de Él, sino para que vivamos en comunión con Él. Hoy más que nunca tú y yo tenemos que romper estas ideas, estas imágenes, estos conceptos falsos e incorrectos que tenemos de Dios, y debemos empezar a adorar a Jesús, quien es la imagen perfecta, la imagen viva, la imagen santa y sobre todo la imagen suficiente de Dios. Quizás tú hoy has estado adorando a un Dios que tú mismo moldeaste. Quizás has estado adorando a un Dios que tú creaste. Quizás has estado buscando a un Jesús que tú redujiste a emociones, que tú redujiste a esperanza, a experiencias o a expectativas. Hoy Dios no te dice, hazme una imagen. Hoy te dice, mírame, búscame en Cristo. Hoy Dios te dice, rinde tu mente, rinde tu corazón, rinde tu historia, rinde tus expectativas, rinde a tu familia. Hoy Dios te dice, dime que me quieres conocer. Entonces hoy quiero que cierres tus ojos y que verdaderamente le digas, Padre, hoy te quiero conocer. Hoy quiero conocerte como eres, no como yo quiero que seas. Hoy quiero, Padre, verdaderamente ser transformado, no a la imagen que yo quiero y no a la imagen que yo busco, sino a la imagen que tú tienes de mí, porque tú me creaste y me diste una identidad y me diste un propósito. Hoy quiero ser transformado a tu imagen y no a la mía. Hoy quiero que tu Espíritu Santo me acerque más a ti y me haga más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.